Buenas noches, mi nombre es Carlos Alberto López Contreras. En esta noche les voy a hablar acerca del tema biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas son moléculas con una estructura compuesta a base de carbono, las cuales son sintetizadas solo por los seres vivos, es decir, que son aprovechadas por animales, plantas y personas, las cuales se dividen en 5 grandes grupos: los lípidos, los glúcidos, el ácido nucleico y las proteínas. Una de estas biomoléculas son los carbohidratos, que también toman los nombres de hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos, aunque los dos primeros nombres son los más comunes y empleados. Estas moléculas están formadas por 3 elementos fundamentales: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno en una proporción algo más baja. La principal función de los carbohidratos en el organismo de los seres vivos es la de contribuir en el almacenamiento y en la obtención de energía, de forma y de manera inmediata, sobre todo hacia el cerebro y al sistema nervioso. Esto se cumple gracias a una enzima llamada la amilasa, que ayuda a descomponer esta molécula en glucosa o azúcar en sangre, que hace posible que el cuerpo utilice la energía para realizar sus funciones. Las características de los carbohidratos son las siguientes. 1. Los carbohidratos están compuestos por nutrientes que poseen la facultad de brindar energías adicionales que cualquier tipo de deporte reclama. En tal sentido, los nutricionistas deportivos sostienen que los síntomas de fatiga que se pueden presentar durante los ejercicios se encuentran relacionados al uso incorrecto de los carbohidratos, conocido como cetosis. La cantidad ideal que debe consumir un deportista está sujeto a una serie de debates y controversias, dependiendo de la opinión de cada nutricionista. Los carbohidratos pueden ser clasificados como simples y complejos. Los carbohidratos simples se caracterizan por ser más rápidos de asimilar que los complejos. Debemos considerar que su uso desmedido puede ocasionar molestias en el aparato digestivo, como gases o diarreas. No obstante, ha quedado científicamente demostrado que los carbohidratos adecuadamente clasificados elevan la capacidad de resistencia del deportista. Los carbohidratos se pueden encontrar en diversos alimentos como los cereales, las verduras y las frutas. Para evitar una descompensación corporal, el deportista deberá reducir su nivel de consumo de azúcar mientras esté llevando una dieta basada en los carbohidratos. Para explicar las características de los carbohidratos, yo utilicé el ejemplo de los deportistas. Ahora vamos a observar en qué se clasifican los carbohidratos. Los carbohidratos se clasifican por 3 factores. Uno, por la posición del grupo carbonilo, los cuales se dividen en 2 grandes grupos: las aldosas y las cetosas. Un grupo de aldosas es la glucosa y un grupo de cetosas es la fructosa. 2. Por el número de átomos de carbono, las cuales se dividen en 4 grandes grupos: las triosas, las tetrosas, las pentosas y las hexosas. Las triosas es un ejemplo de las triosas es la aldotriosa. Un ejemplo de las tetrosas son las cetotetrosas. Un ejemplo de las pentosas es la centopentosa. Y un ejemplo de las hexosas son las aldohexosas. Y 3, por la cantidad de unidades de sacáridos, las cuales se dividen en 3 grandes grupos:
los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Un ejemplo de los monosacáridos es la galactosa. Un ejemplo de los disacáridos es la lactosa. Y un ejemplo de los polisacáridos es la celulosa. Las funciones de los carbohidratos. Una de las funciones principales que cumplen los carbohidratos es la aportación de la energía necesaria para llevar a cabo nuestro día a día. Sin embargo, también tienen otras tareas relacionadas con una buena salud y un buen funcionamiento de nuestro organismo. A continuación voy a mostrarle algunas de las labores de los hidratos de carbono. 1. La labor o la función energética. Los carbohidratos funcionan como reserva energética, pudiendo usarse de manera inmediata porque las despensas energéticas tienen la capacidad de movilizarse rápidamente para producir glucosa en caso de que sea necesario. Esta función hace que el aporte de hidratos de carbono tenga que ser diario. 2. Ahorrar proteínas. Al usarse los hidratos de carbono como gasolina, se deja a un lado el uso de las proteínas con este fin, ya que estas pueden ser utilizadas por muchas otras funciones. 3. Forman parte de tejidos importantes. Los hidratos de carbono son partes imprescindibles en tejidos conectivos y nerviosos. Además, se encuentran en las moléculas del ADN y trifosfato de adenosina, conocido por la sigla ATP, lo cual es un nucleótido necesario para obtener energía. 4. Previene los cuerpos cetónicos. Cuando el cuerpo no tiene suficientes carbohidratos para obtener energía, el cuerpo utiliza la grasa en su lugar, por lo que se producen unos desechos que son conocidos como cuerpos cetónicos. Estos en abundancia pueden provocar arritmias cardíacas y una posible osteoporosis. Y quinto, la revolución reguladora. La celulosa, que es la fibra alimentaria, se encarga de regular el tránsito intestinal. Ahora vamos a hablar de otra biomolécula llamada los lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno, generalmente también por el oxígeno. Además pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. Las dos características principales de los lípidos son: una, son insolubles en agua, y dos, son solubles en disolventes orgánicos como éter, cloroformo, benceno, etc. Aquí les voy a contar dos ejemplos para que comprendamos la definición y los tipos de lípidos. 1. Las grasas, las cuales son probablemente lo que la mayoría de las personas piensan cuando escuchan el término lípidos. Estas grasas pueden incluir grasas saturadas y no saturadas, grasas monosaturadas y grasas polisaturadas, y grasas trans, entre otros. 2. Los esteroides es otra categoría de lípidos. Los esteroides naturales están presentes en el cuerpo y pueden incluir al colesterol, que es el tipo más común, el estrógeno, la testosterona, las sales biliares encontradas en la bilis intestinal y el cortisol químico segregado por el cuerpo. La clasificación de los lípidos es la siguiente. Se clasifican en dos grandes grupos, atendiendo a que posean en su composición ácidos grasos, las cuales son los lípidos saponificables, o que no lo posean, las cuales son los lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables se conforman en dos grandes grupos. Uno, los simples, los cuales son los
acilglicéridos y los serios. El otro grupo son los complejos, las cuales son los fosfolípidos o los glucolípidos. Y el otro grupo son los lípidos insaponificables, los cuales son los terpenos, los esteroides y los prostaglandinas. Las funciones de los lípidos llevan a cabo 6 funciones biológicas, las cuales son: 1, la función de reserva energética; 2, la función estructural; 3, la función reguladora hormonal o de comunicación celular; 4, la función transportadora; 5, la función biocatalizadora; y 6, la función térmica. Por otro lado, tenemos los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular formados por otras subunidades estructurales o monómeros denominados nucleótidos. Desde el punto de vista químico, los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por polímeros lineales de nucleótidos unidos por enlaces éster de fosfato sin periodicidad aparente. De acuerdo a la composición química, los ácidos nucleicos se clasifican en ácidos desoxirribonucleicos, los cuales son llamados como ADN, por la sigla ADN, que se encuentran residiendo en el núcleo celular y algunos organelos, y en ácidos ribonucleicos ARN, que actúan en el citoplasma. Las características de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son moléculas gigantes, las cuales son llamadas macromoléculas, formadas por unidades monoméricas más pequeñas, conocidas como nucleótidos. Cada nucleótido a su vez está formado por 3 partes. 1. Un azúcar del grupo de las pentosas, llamadas monosacáridos con 5 átomos de carbono. 2. Un radical fosfato derivado de la molécula del ácido ortofosfórico. Y 3. Una base orgánica nitrogenada. Los ácidos nucleicos son esenciales para todas las células, ya que es a partir de las moléculas de ADN y ARN que se sintetizan las proteínas. Las células se multiplican y también se produce el mecanismo de transmisión de las características hereditarias. 2. La tercera característica, los nucleótidos son importantes en diversos procesos, como la síntesis de algunos carbohidratos y lípidos y la regulación del metabolismo intermedio, activando o inhibiendo enzimas. 3. Los ácidos nucleicos presentan una estructura espacial bastante compleja y peculiar. Y por último, la quinta, hay 2 tipos de ácidos nucleicos: el ácido desoxirribonucleico o el ADN y el ácido ribonucleico o ARN. Ambos son macromoléculas compuestas por cadenas de cientos o miles de nucleótidos unidos. La clasificación de los ácidos nucleicos. Existen 2 tipos de ácidos nucleicos: ADN, como lo decíamos anteriormente, llamado ácido desoxirribonucleico, y ARN, llamado ácido ribonucleico, que se diferencian por: 1. El glúcido; 2. Las bases nitrogenadas; y 3. Las hélices. Las funciones de los ácidos nucleicos son las siguientes: 1. La duplicación del ADN; 2. La expresión del mensaje genético; 3. La transcripción del ADN para formar ARN y otros; y última, cuarta, la traducción en los ribosomas del mensaje contenido en el ARN o las proteínas.
Ahora vamos a hablar de las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces como enlaces peptídicos, El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona, es decir, del ADN de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y la mayoría contiene además azufre y fósforo. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Una de las características de las proteínas son: 1. Son aminoácidos. ¿Qué quiere decir? Que las proteínas están elaboradas de sucesiones de aminoácidos que habitualmente se llaman dispositivos de reconstrucción de la vida. ¿Qué son los aminoácidos? Son componentes químicos que crean una partícula de carbono y se encuentran enlazados a una partícula de hidrógeno. Un conjunto amino y un conjunto de ácido constituido por una partícula de carbono enlazada a una partícula de oxígeno, que igualmente está enlazado a un átomo de hidrógeno. ¿Qué hace cada aminoácido? Domina otro conjunto denominado como el grupo R, que posee su propia combinación de hidrocarburo y de agua. 2. El tamaño. La unión de dos aminoácidos forman lo que se denomina un enlace peptídico. Cuando solo unos pocos aminoácidos se unen, forman una cadena de péptido pequeño. Sin embargo, tal como si fueran eslabones de una cadena, muchos aminoácidos diferentes pueden unirse y tomar una cadena extremadamente grande. 3. Las proteínas. Una de las funciones son en la estructura. Los aminoácidos no se encadenan al azar. La secuencia de aminoácidos de una proteína determina su forma y también su función. 4. La desnaturalización. La estructura y la función de una proteína puede alterarse por varias maneras. Un cambio en la acidez, altas temperaturas, disolventes o incluso la presencia de otras moléculas puede alterar completamente la forma y función de la proteína. 4. La fuerza. La proteína por lo general son bastante fuertes. Estas características las convierten en elementos ideales para conformar la estructura de los organismos. 5. La energía almacenada. Al igual que sucede con los hidratos de carbono y con las grasas, las proteínas pueden ser metabolizadas para obtener energía. 6. Procesos biológicos. Las proteínas son esenciales para el correcto funcionamiento del cuerpo. Esas como tal las 6 características principales de las proteínas. Cabe resaltar y cabe informarles, compañeros y tutor, que las proteínas se clasifican por 4 características principales. Por su composición, las cuales se dividen en holoproteínas, heteroproteínas; por su conformación, las cuales se dividen en escleroproteínas; por su solubilidad; por su función, las cuales se dividen en proteínas estructurales y proteínas transportables. Las funciones biológicas de las proteínas son: función enzimática, función hormonal, función de reconocimiento de señales, función de transporte, función estructural, función de defensa, función de movimiento, función de reserva, transducción de señales y función reguladora. Muchas gracias por su tiempo, por haber escuchado mi presentación. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Les deseo una feliz noche.